Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos, el Dios de la historia. Nehemías siempre recurrió a Dios en la oración, demostrando qué dependiente y humilde fue este siervo, dejando todo en la mano de él quien le había llamado. De acuerdo con el corazón de Dios, quiere que la justicia se haga en los casos de los enemigos Sanballat, Tobías y ahora Noadías, una profetisa, y a los demás profetas falsas que opusieron a la voluntad de Dios. Vemos que Pablo enseñó de la misma forma en el Nuevo Testamento en Tito capítulo 1 versículos 10 y 11, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Buenas tardes, amigos. Pues tenemos delante de nosotros otro capítulo del libro de Nehemías. Estamos ya en el penúltimo libro de los libros históricos. Y vemos que la Biblia es una sola historia. Desde el principio hasta el fin, habla del Evangelio de Jesucristo. El Antiguo Testamento apunta hacia el Evangelio y bueno, nosotros fijamos en la Biblia para saber y para andar en la verdad del Evangelio también. Bien, Dios es Dios de toda la historia. Y en la Biblia Él se revela. ¿Cómo es Él? Pues apenas empezamos a leer y empezamos a ver las características de su personalidad. Es el concepto mejor que podamos tener, sea el concepto bíblico. No debemos basarnos en una imaginación humana, en ideas personales que podamos tener sobre Dios. No vamos a confiar tampoco en las experiencias que hemos tenido para ver cómo es la esencia, el carácter de Dios. La Biblia es el testimonio fiel y la razón número uno porque Dios nos ha dado la Biblia es para eso, para que podamos nosotros
formar este concepto que sea 100% correcto, sacado de la palabra de Dios. Bueno, eso es lo que queremos, más que todas las cosas. Leer la Biblia para tener un concepto correcto de Dios, para poder perfeccionar nuestra relación con Él. Esto nos ayuda, nos enriquece el concepto que hallamos en la Biblia, en nuestra relación con Dios. Estamos aprendiendo los caminos de Dios, que también se revela en la Biblia. Dios demuestra cómo funciona y nosotros acudimos a la Biblia para aprender estos caminos de Dios, estas maneras de Dios, que son muy diferentes a la manera en que el hombre funciona. Y pues, si no aprendemos los caminos de Dios de la Biblia, ¿cómo vamos a saber cómo andar en una vida victoriosa cristiana? Estamos aquí en la Biblia para ver la forma en que Dios funciona. Voy a decir lo que he dicho ya varias veces, pero es tan importante que aproximamos a la Biblia correctamente. Muchos se equivocan, creo yo, aproximando a la Biblia intelectualmente. Vienen con su mente para satisfacer su mente, sus pensamientos sobre los asuntos de Dios. Pero la Biblia no es principalmente para el hombre intelectual. Tampoco es la Biblia para las emociones. Digo estas cosas porque hay muchas cosas que son emocionantes en la Biblia y, bueno, estamos muy de acuerdo que nuestras emociones pueden ser conmovidos por lo que leemos en la palabra de Dios y también ofrecemos a Dios nuestra mente y queremos amarle con nuestra mente. Pero estoy hablando de algo que es principal, una base. Y la base de la Biblia es espiritual y tiene que ser entendido espiritualmente. Tenemos que captar la espiritualidad de lo que estamos estudiando y tenemos que permitir que estas verdades de Dios entren en el corazón. Si no entra en la cabeza, porque, bueno, somos muy incapacitados mentalmente en comparación a lo que Dios quiere compartir, somos muy débiles. Pero si no podemos entender, podemos creer. Y este es el asunto y el propósito. La Biblia no es una explicación, sino una declaración para que nosotros, aunque no podamos entender, podamos confiar en Él, que es el autor. Y esto es lo que nos beneficia en nuestro caminar cristiano. Bueno, estamos en Nehemías, he dicho ya, y estamos en el capítulo 16, ¿verdad? El capítulo 6. El capítulo 6 de Nehemías. Vamos a versículo 15. Si puede seguir en la Biblia, será de mucha ventaja. Vamos a versículo 15 y ahí vamos a empezar la lectura. Dice, es Nehemías contando el progreso de la construcción que está haciendo en Jerusalén. Y dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días.
El muro fue edificado, fue construido rápidamente, pero no con descuido. Están construyendo bien. Están al mismo tiempo apurados y están dedicados a trabajar, de forma que el muro termina muy rápidamente por el deseo de la gente. Y vamos a seguir hablando de por qué Nehemías está tan preocupado porque el muro de Jerusalén se ha caído. Vamos a aplicar esto al Nuevo Testamento en cuanto de edificar muros para proteger a la iglesia. Versículo 16 sigue: y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Entonces, por la gloria de Dios, toda esta obra ocurrió. Versículo 17. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías. Recuerda de Tobías, era uno de los enemigos. Y las de Tobías venían a ellos. Pero muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. Y Joanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él se referían más mis palabras, y enviaban Tobías cartas para atemorizarme. Bueno, ahora la historia reporta sobre la obra del muro. Escribe que fue terminado después de 52 días en el 25 de Alul, es mes hebrea, de acuerdo con nuestro mes de septiembre. Todo se hizo rápidamente, pero no con descuidado, sino con un gran reconocimiento de la necesidad, de la importancia de tener un buen muro para la protección de la ciudad de Jerusalén. Ya hemos mencionado que para nosotros debemos ver un muro como una protección espiritual. No estamos hablando de un muro físico, aunque fue en Jerusalén la nación que fue una luz al mundo como un gobierno, como una nación físico, ¿verdad? Nosotros estamos en un reino espiritual. Este ha cambiado en el Nuevo Testamento, pero nosotros podemos tomar principios espirituales de lo que está pasando aquí con Nehemías y con Judá, con Jerusalén, pues. Debemos ver el muro como una protección espiritual. La iglesia necesita muros. La defensa fuerte es una buena forma de levantar un ataque ofensivo. Nota lo que estoy diciendo. Una defensa fuerte ayuda al pueblo de Dios levantar un ataque ofensivo. Y nosotros estamos en este mundo en una obra de ofensa, lo estoy refiriendo a nuestra misión como iglesia, que es ir a todo el mundo y proclamar el Evangelio.
es un ataque ofensivo, o sea, es algo, no estamos defendiéndonos, ¿ves? En eso, sino que estamos yendo adelante, progresando con la comisión que Cristo nos ha dado. Ahora, nos ayuda mucho levantar esta ofensivo de predicar el Evangelio si tenemos también una defensa adecuada, fuerte, para protegernos de los ataques del diablo, de las tentaciones del mundo, de la carne que siempre coopera con el mundo y el diablo. Así que necesitamos protección, necesitamos una defensa. La defensa fuerte es una buena forma de levantar un ataque ofensivo. Es un principio espiritual que la Iglesia debe reconocer. Les entró temor a las naciones enemigas alrededor porque el muro terminado representaba un pueblo defendiendo la causa de Dios en su región. El texto indica que es una amenaza a la arrogancia humana. Dice que les humillaron saber eso, viendo que un pequeño pueblo tenía el apoyo de un Dios grande. Hermano y hermana que me escucha, el mundo tiene que observar, por medio de la Iglesia, la mano evidente de Dios entre nosotros, haciendo una obra que los miembros de la Iglesia no pueden hacer. En Israel, en las naciones alrededor de Israel, estaban reconociendo la mano de Dios. Ellos estaban manifestando un Dios de realidad, evidentemente obrando por ellos. Tenemos la misma misión hoy en día de manifestar la realidad de Dios por medio de sus obras en la Iglesia. Los enemigos tenían sus simpatizadores entre los nobles de Judá. Este es el peligro. Los de adentro, los que cooperan con el enemigo desde adentro del pueblo. Bueno, ellos estaban correspondiendo continuamente con este hombre llamado Tobías, porque él tenía parientes entre la raza judía. Buscaron conseguir un acuerdo entre él y Nehemías. Este era su propósito. Mucho cuidado con los que buscan hacer una paz por un compromiso con el reino de las tinieblas. Cuidado, digo, por este intento. Un matrimonio, aquí vemos que el hijo de cierta persona está casado con una de las hijas judías. Un matrimonio, lo que el Nuevo Testamento llama un yugo desigual, puede lograr mucho compromiso y hacer mucho daño al pueblo de Dios. Cuidado también con los que hayan algo positivo en el reino de las tinieblas. Están hablando con Nehemías de las buenas obras de Tobías, intentando de reconciliar, intentando de que haya una unidad entre Tobías y Nehemías. Pero recuerda que la unidad en Dios solamente ocurre entre cristianos nacidos de nuevo. Mucho cuidado en el día de hoy, cuando personas llamadas cristianos están haciendo acuerdo hasta con otras religiones fuera de la cristiandad.
No, esto es totalmente incorrecto. Fue incorrecto en los días de Nehemías y es incorrecto hoy en día. Vamos a evitar estos pactos de paz entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entramos entonces en capítulo 7 ahora y vamos a ver cómo Nehemías trata con los asuntos aquí, ¿verdad? Capítulo 7 y versículo 1. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Así que Nehemías está confiando en personas dedicados a cumplir la voluntad de Dios. Tienen temor de Dios, dice. Son fieles, son varones de verdad. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas, y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Bueno, ¿qué significa las cosas que está hablando aquí Nehemías? Lo que él hizo físicamente son principios o contiene principios espirituales. Y esto vamos a ver lo que son para que vemos en primer lugar por qué Dios ha puesto todo ese testimonio en la Biblia. ¿Qué podemos nosotros aprender de estas cosas? El Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, es para la iglesia de hoy. Pero nosotros hallamos principios espirituales, mientras que Israel hacía las cosas físicamente y literalmente. Por ejemplo, no estamos construyendo muros físicos como Israel, sino estamos construyendo muros espirituales para proteger el pueblo de Dios. Bueno, los muros con las puertas fueron completados. Y había porteros para controlar las entradas a la ciudad. Quisiera apuntar algo interesante. Yo creo que lo vas a hallar interesante también. En el Nuevo Jerusalén. Estamos hablando del Jerusalén histórica. Pero en el libro de Apocalipsis leemos de un nuevo Jerusalén que bajará desde el cielo, adornado como la novia para el novio. Y en Apocalipsis 21:8 dice que, escucha, los que son prohibidos entrar. Dice que los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, dice que cuando bajó el Nuevo Jerusalén desde el cielo, los cobardes y toda la lista de pecadores aquí fueron lanzados en el lago de fuego y no podrán salir para entrar en esa nueva Jerusalén.
Y también en el versículo 27 del mismo capítulo 21 de Apocalipsis asegura otra cosa, que no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí se elimina todo lo que es inmundo. Nunca podrá entrar en las puertas del Nuevo Jerusalén. Están eliminados ya y no sería posible en ninguna forma de entrar en la ciudad santa. Y entonces dice que vigilaban y protegían a la ciudad por toda la eternidad. No pueden entrar cosa inmunda. La gente pecadora ya es castigada, ya es eternamente en el castigo, castigados en el infierno. Y aquí dice que hay 12 ángeles, cada uno guardando una puerta. Hay 12 puertas en el Nuevo Jerusalén, y los 12 ángeles vigilaban y protegían a la ciudad por toda la eternidad. Pero pensamos, ¿y para qué? Siendo que los pecadores son echados en el lago de fuego, no podrán salir, jamás entrarán en la ciudad santa, porque están protegiendo los ángeles. Bueno, os voy a decir que es un principio con Dios. Aunque fuera imposible que la ciudad fuera atacada o influida por demonios o hombres malos, porque ya el diablo está en el lago de fuego para siempre, con todos sus siervos malvados, espíritus y hombres, la bestia, el falso profeta, todos están en el lago de fuego y jamás saldrán. ¿Por qué se necesita una defensa? Dios, conforme a su naturaleza, lo hace doble seguro. Este es el asunto. Para que no quede duda alguna en su pueblo de su seguridad eterna. Dios está demostrando protección eterna para la ciudad celestial. Como en el Nuevo Testamento, la ciudad en el día de Nehemías es servida por un sacerdocio, los cantores y levitas. También había amigos fieles y varones de verdad, temerosos de Dios como Ananí y Ananías. Es refrescante leer detalles después de haber oído de engañadores y traicioneros que oponen a Dios. Nos recuerda que Dios también siempre tiene su pueblo para apoyar a los protagonistas en la obra que Él está llevando a cabo. Gente común y corriente que aman a Dios y está dispuesta a conducir a los demás en sus caminos. ¿Ve cómo ser fiel a la verdad se relaciona con el temor de Dios? En estos dos hombres fueron destacados por estas cualidades. Fieles son y tienen temor de Dios. Necesitamos estas personas en la iglesia, con un temor de Dios, de manera que sean ellos fieles. Ellos toman en cuenta a Dios en todas las situaciones. Eso es lo que hace el temor de Dios. Nos apunta siempre a Dios, buscando su voluntad, buscando cumplirlo en sus
propias vidas. No estamos hablando aquí de un miedo. Estamos hablando de respeto, sí, pero aún más que respeto. Estamos hablando de reverencia. Y aún más de reverencia. Un temor santo que nos hace poner a Dios en su lugar debido, sea dándole a Dios la prioridad en todo. Ese es el temor de Dios, y así funciona. Bueno, pero el peligro de los enemigos poderosos de que hemos estudiado, por el peligro de que ellos están presentes, Nehemías manda que las puertas sean cerradas al ponerse el sol y que no vuelven a abrirse, no solamente al levantarse el sol en la madrugada, sino cuando ya es de claridad, cuando se ve claramente por la mañana, siempre protegiendo la ciudad y los ciudadanos. Espiritualmente, la iglesia debe edificarse con el mismo cuidado. Tenemos enemigos también. Siempre los espirituales, enemigos espirituales y a veces seres humanos que se dedican a invadir y destruir lo que Dios está haciendo. Por eso, el cristiano tiene que vigilar constantemente contra tales amenazas. Por no hacerlo, por ser descuidadosos y demasiados positivos. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, hay gente que quieren ser siempre positivos. No quieren mencionar lo negativo. Piensan que, no sé, si ellos piensan que evitarán las cosas negativas si no hablan de ellos, si no piensan de ellos. No, señor. Tenemos que enfrentarnos con la verdad negativa. Tenemos que saber que existe un diablo, que existe enemigos de Dios, que existe enemigos contra la iglesia. Enfrentar esta verdad y aún predicarlo. Esto es saludable para la iglesia. Así que hay enemigos espirituales, hay enemigos humanos que se dedican a destruir lo que Dios hace. El cristiano tiene que vigilar constantemente contra tales amenazas. Y el diablo ha ganado ventajas por entrar con doctrinas y prácticas que roban el miembro, el individuo en la iglesia en general, de su poder y santidad. Digo, las doctrinas y prácticas que entran en la iglesia inspiradas por Satanás roban la iglesia de su poder y de su santidad. Por eso, hay que tener una defensa. Hay que tener, cuidado de guardar, de proteger las cosas de Dios en esta tierra. Nehemías nombra en turno personas entre la población en general, guardando la ciudad y sus propias casas. Así vemos que no solamente el liderazgo, sino cooperándose unos con los otros entre toda la ciudadanía de Jerusalén. Está trabajando todos a favor de la defensa, guardando la ciudad. Hemos leído el versículo de Pablo en el principio, que se encuentra en Tito, ¿verdad? De que hay que guardar. Hay muchos contamaces, habladores de vanidades y engañadores,
mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. ¿Ves? Por eso hay que tapar la boca, dice. Que trastornan casas enteras. Hay que tapar la boca por las falsas doctrinas, por las falsas prácticas. Tenemos que guardar la iglesia de los muchos peligros que pueda robar. Esto es lo que estoy diciendo, que es un peligro. No estamos hablando solamente de que la iglesia sea pura, eso queremos, ¿verdad? Pero estamos diciendo es esencial que haya una defensa contra cosas que debilitara a la iglesia, que les quita el poder, les quita la santidad y se contamina con el mundo. Bueno, Jerusalén, dice, fue espaciosa, versículo 4, y la población era poca. Aquí vamos a aprender algunas cosas también. En primer lugar, era muy difícil proteger con poca gente una ciudad tan grande. Me hace pensar en una parábola de Jesús que empieza en Lucas 14, 16. Si quieres, si puedes abrir la Biblia a Lucas 14, 16, verás cómo Cristo habla. Tú lo puedes seguir en el texto, lo que voy a decir. Esta porción habla primeramente de invitados a una boda que no quisieron venir. ¿Te acuerdas la historia, verdad? La parábola. Entonces, el amo, el dueño, el padre el novio que se iba a casar, envió a su siervo a las plazas y calles de la ciudad, invitando a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Por qué? Porque los invitados no quisieron llegar. Despreciaron la invitación. Después el siervo dijo que aún había lugar. Era muy espacioso el sitio donde iba a celebrar la boda. Había lugar para muchísima gente, porque muchos no quisieron llegar, no quisieron aprovecharse de la oportunidad que el padre del novio estaba ofreciendo. Así que se llenó la boda o no se llenó, porque dice que había todavía lugar, pero con mancos, con cojos, con ciegos, con mendigos, ¿verdad? Se llenó la boda. Así que tenemos la situación en Jerusalén de haber mucho sitio y pocos ciudadanos y pocas casas reedificadas. La vigilancia de la ciudad era más difícil por la poca gente. Entendemos el principio que la provisión de Dios es mucha. Esto podemos aprender. Dios ha provisto un lugar espacioso para su pueblo. Y pocos, dice la Biblia, son los escogidos. Pocos son los que aprovechan de la invitación de entrar en las bodas del Cordero. Queda espacio todavía por la gran provisión de Dios y por la poca gente que responden a su invitación por medio del Evangelio. Bien, pero los que responden son pocos y la responsabilidad de cada quien es aún más. Vemos esto. Jesucristo mismo es quien dijo que
son pocos las personas que van a ser salvos. Si tú estás entre la mayoría, sépalo que es una prueba que estás en el lado incorrecto, porque la mayoría no responden al llamado de llenar las bodas. Así que son pocos en todo el mundo. Aquí unos cuantos, por allá otros cuantos, pero los que se confían en la gran multitud, en que son de la mayoría, deben saberlo por el mismo hecho que no puede estar en lo correcto. Porque Jesús dijo que los llamados, los escogidos, son pocos. ¿Ves cómo Dios está encargándose con los pasos de Nehemías? Vamos a versículo 5 ahora. Entonces puso Dios en mi corazón. Puso Dios en mi corazón. Entonces es para que Nehemías anda en la voluntad de Dios, lo recibe las direcciones de parte del Señor mismo. Igual lo tenemos que hacer. Es un principio espiritual que cada persona que quiere ser activa en el reino de Dios, Dios tendrá que poner los deseos en el corazón. Puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes. Y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, Naamani, Marcodeo, Bilsán, Misperet, Bigbai, Nehum y Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. Y luego sigue una lista por muchos versículos, que no vamos a leer todos, porque estos nombres, ¿cuándo los vamos a aprender, verdad? Y era entre la gente común que venían del cautiverio. Bueno, Dios puso esto en el corazón de Nehemías, llamar y reunir estas personas que habían salido del cautiverio. ¿Qué quiere decir esto para nosotros, los cristianos en el siglo XX? ¿Qué tiene que ver? Unos versículos así, muchos versículos. ¿Podemos aprender de ellos? Sí. En la obra y el propósito de lo que está haciendo Nehemías es de Dios. Y su siervo está a la disposición de su Señor, no haciendo lo que él quiera, sino siguiendo a su Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros no somos llamados a hacer las cosas a nuestro gusto. Tenemos que seguir la guianza del Espíritu Santo en todo lo que tiene que ver con la iglesia, porque la iglesia es la novia de Cristo y solamente Dios pueda obrar de forma que la iglesia sea preparada para las bodas del Cordero, de que hemos estado hablando, ¿verdad? Así que tiene que ser venir todo de parte de Él. Y el siervo Nehemías está dispuesto a eso. Cualquier siervo de Dios tiene que estar dispuesto a eso. No hacer sus propios planes. Dios puso en mi corazón, dijo Nehemías.
sobre tal asunto no hay ningún cambio en el día de hoy, sino que todo tiene que hacerse con la dirección del Espíritu Santo. Nehemías tiene que reunir a los nobles, oficiales y la población en general para tratar con sus genealogías. ¿Qué tiene que ver las genealogías? Pues mucho. Tiene que ver con el asunto de empadronarse, algo de mucha importancia en la nación física del Señor. Cada quien tenía que ser registrado como hebreo. En el pueblo espiritual, la genealogía es también espiritual, pero igual de esencial para que podamos llamarnos cristianos. Vamos a ver lo que significa, lo que pasó con Nehemías, lo que el Señor estaba tratando, y compararlo con nosotros ahora. La ciudad, cada quien tiene que nacer de nuevo. Tiene que ser cristiano por nacer de nuevo en la familia de Dios, para poder entrar en su reino. Es una genealogía espiritual lo que tenemos. La ciudad es conocida por el pueblo que la habita, más que aún por los muros y por las puertas. Dios toma en cuenta el estado de cada uno que es miembro de la iglesia y será miembro del Nuevo Jerusalén. Él toma en cuenta, repito, a cada uno y le da identidad. Vamos a ver este asunto. Es importante y es de mucho consuelo para cada cristiano. En el mundo somos apenas un número, ¿verdad? Tenemos un número en nuestro permiso para conducir, lo tenemos en nuestra tarjeta de identidad. Un número es lo que vale, no el nombre. Pero en el reino de Dios, Él da mucha importancia a cada persona. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Poco antes dijo, a sus ovejas llama. El pastor llama a sus ovejas por nombre, no por número. Y las saca para que le siga. Dice que las ovejas sí le siguen, porque conocen su voz. De un pastor que se preocupa por cada uno, conociéndole individualmente, en una relación con él. Lo que estamos tratando es en Juan capítulo 10, versículo 11, también 3 y 4. ¿Recuerda la historia de Zaquías? Jesucristo viene bajo del árbol sicómoro y dice una palabra, Zaqueo. Le llamó por nombre sin haberse tenido una relación con él. Según sepa Zaquías, pero Jesús sí lo conoció y lo llama por nombre, aunque sea un publicano pecador. Cristo le ama y le da importancia. ¿Recuerda lo que Jesús dijo cuando se encontró con María? María Magdalena, después de la resurrección. ¿Cuándo le conoció a Jesús María? Cuando él dijo precisamente su nombre, María. Llama a sus ovejas por nombre. Y había un fariseo, uno que estaba contra la iglesia, peleando haciendo persecución. Y un día se encuentra con Jesucristo en el camino a Damasco. ¿Y qué le dice Jesús? Saulo, Saulo. Le llamó por nombre y le hizo un misionero.
Cada uno es registrado en el libro del Cordero. Tenemos nuestra genealogía, el documento de nacimiento en la iglesia. Qué bueno es el Evangelio. Qué bueno es tener a Jesús como nuestro pastor divino. En versículo 6, en el texto tenemos los primeros que subieron del cautiverio con el rey Zorobabel. Del linaje de David fue Zorobabel. Los que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor de Babilonia en el principio, 70 años antes. La cabeza de oro era Babilonio, de la imagen que representaba el reino del anticristo, lo que vio Nabucodonosor. Zorobabel era del linaje de David. Nosotros hemos subido de un cautiverio muy severo y hemos seguido al hijo de David, según la carne, quien nos rescató del cautiverio del diablo. Entonces tenemos la lista de los judíos desde el versículo 7 hasta 38 con el número de los de cada ciudad. Empezando en el versículo 39 tenemos la lista de los sacerdotes que son de la familia de Aarón. Todo tiene que ver con familias aquí. Y estos los tenemos hasta el versículo 42. Entonces, sigue la lista de los levitas en 43, los cantores en 44, los porteros en 45, los sirvientes del templo en 46 hasta 56. Y los hijos de los siervos de Salomón en 57 hasta 60. Desde el versículo 44 hasta 60, también todos estos son hijos de Leví. Desde 61 hasta 63 tenemos una lista de algunos y sus números, los que subieron de varias partes en Babilonia, que no pudieron identificar la casa de sus padres, ni su genealogía. Y vamos a ver el gran peligro, la gran desventaja de no tener nuestros nombres escritos, no en una genealogía humana, sino en el libro de vida del Cordero. Bueno, esta será la lección en el próximo estudio que vamos a hacer, y vamos a aprender también cosas muy importantes para el día de hoy. ¿Ves cómo estamos viendo? En las cosas físicas de Nehemías, cosas eternas y espirituales para la iglesia. Bueno, espero que siga adelante con las clases, que podamos juntos desarrollar nuestro entendimiento del plan de Dios que se revela en la Biblia. Que Dios te bendiga mucho, amigo oyente, a tu vida espiritualmente, que pueda crecer en el conocimiento de Dios, no solamente en la cabeza, sino en el corazón. Que el amor de Dios llene tu vida, es nuestra oración. Hasta la próxima vez.